buenos días y un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a comentar el Catecismo de nuestra Madre la Iglesia, y estamos dentro del artículo del credo: desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. En concreto vamos a comentar hoy dos puntos del Catecismo, el 673 y 674, que tienen como título el glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. Bien, vamos a ir leyendo estos dos puntos e intercalando una serie de comentarios. El caso es que el advenimiento final de Cristo, la parusía de Cristo, es expresada en la Sagrada Escritura, por una parte, con unos términos que hacen referencia a una venida deseada, por parte de los cristianos. Tal es así que la Biblia, la Sagrada Escritura, concluye diciendo, ¿no? El libro del Apocalipsis, sabéis que es el último libro de la Sagrada Escritura, y el final del Apocalipsis concluye diciendo: sí, yo vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Maránata, ven Señor Jesús, es el último versículo de la Biblia. Los cristianos, pues, invocan la venida de Cristo, suspiran por su llegada, y esto, pues la verdad es que nos tiene que hacer cambiar un poco nuestra mentalidad, porque no sé por qué, la mayoría de las veces que hablamos de la venida final del Señor, lo hacemos más en un contexto de temor, de miedo a su llegada, más que de esperanza en su llegada. Parece como si temiésemos a Cristo que llega, más que suspirásemos por este Cristo que llega. Es importante, pues, hablar de que la parusía es liberación. Cristo es libertador. Igual que liberó en su llegada histórica en Belén hace 2000 años, nos liberará. Por ejemplo, fijaros Lucas 21, versículo 27 y 28. Dice: y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder esas cosas, cobrad ánimo, levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Fijaros cuál es el contexto de ánimo y de esperanza, casi de suspirar por la llegada de Cristo, ¿no? Al que nos remite este texto. Cuando sucedan estas cosas por otra parte terribles, porque la Sagrada Escritura habla del final de los tiempos, describiéndolos, como bien sabéis, pues allá cuando se acerca la fiesta de Cristo Rey, la liturgia suele leer pues los textos bíblicos que hablan de los signos del fin de los tiempos, que son signos apocalípticos, que hablan de catástrofes, hablan de que el cielo caerá, el fin del mundo, y en medio de ese contexto catastrófico, curiosamente se dice: cuando sucedan todas estas cosas, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. No es este un texto único. El mismo San Pablo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice también, ¿no? He competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe, y desde ahora me aguarda la corona de la justicia, que aquel día me entregará el Señor, el juez justo, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Fijaros que San Pablo habla de esperar con amor su manifestación. Otras traducciones dicen: los que han esperado con amor su llegada, los que han deseado con amor su llegada. Así pues, una primera consideración que deberíamos hacer es que, tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad, que es una mentalidad carnal, y la mentalidad carnal hace que uno se agarre, ¿no?, a lo malo conocido. Y decimos ese refrán, ¿no? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, y entonces nos agarramos, ¿no?, carnalmente, pues a este mundo decrépito, ¿no? La esperanza cristiana tiene que pensar y meditar, ¿no?, en la llegada de Cristo como una liberación. Amor a su llegada, que el Señor nos conceda amor a su llegada, amor al día de su venida. Ese es
una primera consideración importante a la hora de hablar del discernimiento. Permitidme una consideración, una anécdota que en una ocasión escuché, y es que como algunos pueden llegar a tener miedo a esa llegada o amor a esa llegada. Y bueno, pues esa anécdota, bueno, que no es anécdota, sino que es una especie de aplicación referida a esto, pues la hacía un autor comparando lo que ocurrió en los campos de concentración nazis allí en Auschwitz, donde se vivía ese terror, ¿no? Ese terror terrible, donde pues miles de cristianos, de judíos, pues eran perseguidos por causa de su raza, por causa de su fe. Allí estaba también Santa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, ¿no? Y tantísimos judíos y personas de otras razas que fueron allí, bueno, pues exterminadas. Y bueno, cuenta este autor que allí ocurrió históricamente que las personas tuvieron una diferente forma de vivir aquel acontecimiento. Algunos, para intentar aliviar la situación, aliviar entre comillas, ¿no? Algunos presos, quiero decir, ¿no? Pues se hicieron cómplices de aquella situación. Entonces, ¿qué hacían? Pues se convertían en colaboradores de los nazis, en colaboradores, pues para que pasarles información de lo que estaba teniendo lugar, de quién preparaba una fuga o lo que fuese, ¿no? Le pasaban información a los nazis a cambio de que ellos les trataban un poquito mejor, o les daban una comida extra, o les hacían, les aliviaban un poco la tortura de seguían siendo presos, ¿no? Pero eran una especie de chivatos en medio de todos aquellos, ¿no? Y sin embargo otros en medio de aquel sufrimiento, pues no se vendían y preferían continuar sufriendo pues aquella tortura sin ningún tipo de alivio antes de vender la dignidad de su conciencia, ¿no? Y resultó que cuando llegó la liberación de Auschwitz, cuando llegó la liberación de aquel campo de concentración, y bueno, pues los nazis fueron vencidos, en aquel momento los que habían colaborado, ¿no?, con los opresores, los que habían colaborado con los nazis por aliviar un poco su situación, por obtener un poco más de comida, aquel día, en vez de sentirlo como una liberación, en vez de sentirlo como el día por el que habían suspirado, por el que habían añorado, el día que Dios les salvase de aquella ignominia, aquel día fue un día triste para ellos. Sin embargo, los que habían sufrido, los que habían padecido y habían sobrevivido, sintieron aquel día como el día de su liberación. Curiosamente, los que se habían hecho cómplices del mal, aquellos, en vez de sentir el día de la liberación, sintieron el día un poco en el que su propio pecado quedaba evidente ante los ojos de los demás. Habían sobrevivido en Auschwitz, sí, pero a costa de hacerse colaboradores de los opresores, ¿no? Bien, pues esta referencia histórica bien podríamos aplicarla a lo que es el sentimiento que tengamos ante la parusía, ante la llegada última del Señor. Tenemos que entenderla como nuestra liberación. Toda comparación, esta metáfora que he puesto, ¿no?, siempre es una comparación y no se puede aplicar así literalmente. Este mundo tampoco es un campo de concentración, pero sí es un valle de lágrimas, como dice la Salve. Y en él sí que tenemos también el peligro de hacernos cómplices del mismo mal que padecemos. Padecemos un mal y luego, por intentar aliviarnos, nos hacemos cómplices de ese mal. Ojalá nosotros seamos, ¿no?, como aquellos presos de Auschwitz que no se hicieron cómplices del mal que padecían, sino que esperaban y suspiraban la liberación. Vamos a reflexionar en esto, pidiendo a la Virgen María sentir la llegada de Cristo, de su Hijo, como nuestra liberación, que ella aumente en nosotros el amor a su venida, el amor a la venida de su Hijo, el deseo de la venida de su Hijo, ¿no?, como dice el texto de la segunda Timoteo, capítulo 4, que hemos leído. Que ella, que Santa María de la Esperanza, aumente en todos nosotros el amor a la llegada de su Hijo. Alabado sea Jesucristo.